Hoy quisiera comenzar haciéndonos una pregunta. Pensando en que de vez en cuando nos topamos con un siervo de Dios que deja huellas profundas en nosotros, por la manera en que vive, por su testimonio. Pensando en estas personas con las que eventualmente el Señor nos da el privilegio de servir, que son un ejemplo vivo y un ejemplo palpable de lo que es ser un cristiano maduro. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con estas personas? ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos da el privilegio de servir junto a un cristiano ejemplar? A uno de esos cristianos que uno dice, wow, Señor, gloria a Dios por esta persona. Recuerden lo que dijo Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es hermoso cómo el Señor, a través de siervos suyos, nos recuerda lo que es la vida cristiana, nos recuerda lo que Él desea que sea la vida de uno de sus siervos. No se trata de idolatrar a algún hermano, no se trata de poner nuestra mirada en el hombre en lugar de poner nuestra mirada en Dios, sino de ver el ejemplo, ver lo que Dios hace en la vida de esa persona, ver en la vida de ese siervo o de ese hermano o de esa hermana las marcas de una relación madura, de una relación profunda con Cristo. Y hoy lo que quisiera que veamos justamente son las marcas, las evidencias de una persona que camina pegada del Señor, las marcas de un cristiano maduro. Vamos a ver 6 marcas de un cristiano maduro, y son marcas que se veían claramente en nuestra hermana Isnelda. Un poco comentábamos el día del funeral que el Señor nos enseñó mucho a través de ella. Y no tanto por lo que decía, sino por la evidencia que uno veía en su vida de lo que la palabra decía que debía ser la vida de un cristiano. Uno veía la acción del Señor en la vida de Isnelda. Uno veía el resultado, uno veía el fruto del Espíritu Santo en la vida de Isnelda. Y hoy vamos a enfocarnos en ver 6 marcas o 6 características de un cristiano maduro. ¿Cómo luce? ¿Cómo es la vida de un cristiano que camina pegado del Señor? Y la primera, y la más básica de todas, es que un cristiano maduro ama a Dios porque Dios lo amó primero. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Permítanme leerlo de nuevo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Uno esperaría escuchar humanamente: en esto consiste el amor, en hacer esto y esto y esto y esto por otro. En esto consiste el amor, en algo que se siente Pero fíjense lo que dice el texto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dicho de manera sencilla, hermano, una de las marcas más básicas de un cristiano maduro, de un cristiano que camina cerca del Señor, es que ama a Dios porque sabe que a pesar de ser como es, a pesar de ser pecador, a pesar de haber fallado muchas veces, a pesar de haber ofendido al Señor, a pesar de haber vivido una vida en oposición a Dios, Dios lo amó desde antes de la fundación del mundo. Dios lo amó antes de que Él hiciera absolutamente nada, sin que Él hiciera nada para merecer ese amor. Y lo amó a tal punto de que envió a su Hijo único
a pagar el precio, a recibir el justo castigo por sus pecados, el justo castigo por su desobediencia. Un cristiano maduro se reconoce incapaz de amar a Dios por cuenta propia. Un cristiano maduro no va a decir jamás, es que yo amo a Dios porque soy una buena persona, es que yo me merezco cosas buenas de Dios porque yo lo amo, es que yo me merezco el cielo, es que yo me he ganado el cielo con mi buen comportamiento, como amo a Dios. El cristiano maduro reconoce su incapacidad de amar a Dios y se goza en ser amado por Dios a pesar de no merecerlo. Y en la medida en que más entiende quién es Él, en la medida en que más entiende la magnitud y la profundidad de su pecado, el tamaño de su incapacidad, más se maravilla de ese amor. Más se maravilla de la magnitud de ese amor. Un cristiano que camina con el Señor, un cristiano maduro ama a Dios porque Dios lo amó primero a Él. Y a través de esa cruz, a través de la sangre de Cristo derramada en esa cruz, lo salvó de una condenación eterna. Lo liberó del pecado e hizo su morada en Él. Envió al Espíritu Santo a morar en Él para que pudiera amarlo y servirlo. La madurez cristiana comienza por reconocer la magnitud del amor de Dios, nuestra incapacidad de amarlo como Él quiere que lo amemos, y de reconocer que si nosotros hoy podemos estar delante del trono y decir, Señor, te amo, es un producto de lo que Él hizo en la cruz, de lo que Él hizo al enviar a su Espíritu Santo a morar en nosotros, y de lo que Él va haciendo día a día en nosotros al producir ese fruto. ¿Recuerdan cómo comienza? ¿Cuál es la primera característica del fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero la primera es amor. Amamos a Dios, hermanos, porque Dios nos amó primero. Si de alguna manera pensamos que Dios nos debe algo porque lo amamos, entonces no hemos entendido de qué se trata el Evangelio. La madurez cristiana va pegada a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión de la magnitud, de lo ancho, de lo profundo, de lo largo del amor de Cristo. De cuánto Él nos ama, al punto de ofrecerse en una cruz. Vamos a la segunda marca. La primera, un cristiano maduro ama a Dios porque Dios lo amó primero. Se maravilla delante de ese amor. La segunda marca, un cristiano maduro teme a Dios y busca apartarse del mal. Y quisiera comenzar leyendo un texto que probablemente todos conocemos. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hace una comparación entre el sabio y el necio. Y dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento. El sabio es aquel que teme a Dios. Una persona temerosa de Dios es una persona sabia. En cambio, el necio desprecia la sabiduría y la disciplina de Dios. La pregunta es, ¿cómo definimos a una persona temerosa de Dios? ¿En qué consiste el temor de Dios? Y Job nos dio una clave importante. Job 28:28 nos dice, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Aquí tenemos una técnica hebrea muy utilizada en todo lo que es el género poético y el género de sabiduría. Hay un paralelismo. Temer al Señor, eso es sabiduría. Eso va en paralelo con otra frase. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Sabiduría es discernimiento. Temer al Señor es apartarse del mal. Fundamentalmente, el temor de Dios, hermanos, no es algo que sentimos. No es
un- una cosa que sentimos, un miedo que tenemos del Señor. Es algo mucho más profundo, algo mucho más grande. No es algo que sencillamente nos lleva a bajar la cabeza y a paralizarnos delante de la presencia de Dios. El temor de Dios es una acción. Es algo que se evidencia en la práctica. No se trata de tenerle miedo a Dios. El miedo, por el contrario, nos separa de Él y nos impide entender y experimentar el amor de Dios. Cuando le tenemos miedo a Dios, no experimentamos el amor de Dios, no experimentamos la magnitud del amor de Dios que derramó en la cruz. ¿Hay que tenerle miedo a un Dios así de grande? Evidentemente, un Dios que pueda hacer así y desaparecer el universo con un chasquido, con un pensamiento, es de tenerle miedo. Pero como cristianos, entendemos que ese poder absoluto no está en posesión de un ser como nosotros, sino de un ser perfecto, de un ser santo, santo, santo y justo, en el cual no hay un ápice de maldad, y que además nos amó al punto, como cristianos, de dar su vida en una cruz por nosotros. Una persona temerosa de Dios, hermanos, busca apartarse del mal porque sabe que es amado por Dios, porque sabe el precio que Él pagó en la cruz para rescatarlo, porque reconoce que es inmerecedor de ese perdón. El temor a Dios, el deseo por obedecerlo, nace del respeto y del amor, del agradecimiento, de maravillarnos delante de un Dios que fue capaz de hacer lo que hizo en esa cruz y redimirnos siendo nosotros quienes somos. Sabiendo que nosotros merecíamos la ira que fue derramada sobre Jesús y que lo llevó a decir: Padre, pasa de mí esta copa, pero sea tu voluntad y no la mía. Esa ira que lo llevó a sudar sangre. Esa ira que lo llevó a decir poco antes de la crucifixión: estoy tan angustiado que desfallezco. Esa ira que nos correspondía a nosotros y que fue volcada sobre el Hijo. En la medida que entendemos que el castigo que mereceríamos no lo vamos a recibir porque Él lo recibió por nosotros, la reacción, el temor de Dios, el buscar apartarnos del mal es un acto que nace de un corazón agradecido, de un corazón maravillado por el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, el miedo a Dios nos paraliza. El miedo a Dios, ¿qué es lo primero que una persona asustada hace cuando se enfrenta a otra? Se esconde. ¿Qué hacía uno cuando tenía una persona, estaba en el colegio y alguien más grande, bueno, en el caso de los varones, no sé si pasaba con las hembras, pero venía alguien más grande y le decía: te espero afuera? Y uno con aquel miedo se escondía y buscaba cómo hacer para dar la vuelta y no pasar por la salida del colegio porque lo estaban esperando uno allá afuera. Imagínense que tuviésemos nosotros que enfrentarnos a Dios con ese miedo. Quien no conoce a Cristo, quien no ha recibido el perdón, ese sí tiene que tener miedo. Nosotros debemos tener temor, reverente, respeto, un respeto que nace del entendimiento de su amor, de su misericordia, un entendimiento que descansa en que no somos castigados como deberíamos, que ya el precio fue pagado, que fuimos liberados de la condenación, pero que tenemos un Dios santo, 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 que quiere ser honrado. Un cristiano maduro no tiene miedo de la condenación, sabe que fue salvado, sabe que no puede hacer absolutamente nada para que Dios lo ame más, pero tampoco para que Dios lo ame menos.
El deseo de ese cristiano maduro de obedecer a Dios nace del temor a ofender al que lo amó tanto que dio a su Hijo en la cruz. Yo temo ofender a mi Dios porque no me amó tanto que estuvo dispuesto a tomar mi lugar y recibir su propia ira para que yo pudiera estar delante de su presencia. Ese es el temor del Señor. Un cristiano maduro teme al Señor porque lo ama y no quiere ofenderlo. Un cristiano maduro teme al Señor porque sabe que su pecado no lo condena, pero ofende al que dio su vida en la cruz. Vamos a la tercera marca de un cristiano maduro, y es que un siervo que camina con el Señor, un cristiano maduro, tiene su esperanza puesta en la vida eterna. Y en Hebreos 11, del 13 al 16, nos dice que, hablando de estos héroes de la fe, estos hombres que vivieron vidas ejemplares como siervos de Dios, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Estos hombres vivieron y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Un cristiano maduro sabe que ya no es ciudadano de este mundo, hermanos. Un cristiano maduro sabe que es ciudadano del reino de los cielos y vive en este mundo. Sirve a Dios en este mundo, camina en este mundo, pero como un extranjero y un peregrino, como alguien que no pertenece aquí, como alguien que sabe que está aquí de paso, como alguien que va camino, un extranjero, un peregrino va camino a otro lugar. El destino al que se dirige no está aquí. Y al igual que esos hebreos, de esos hombres de la fe que nos describe el capítulo 11 de la carta de los Hebreos, está en la búsqueda de una patria mejor, de la patria celestial, y sabe que la promesa de Dios es eterna. Y frente a esa promesa eterna, las cosas temporales de este mundo van perdiendo cada día más importancia. Esas cosas que antes consumían nuestro tiempo, esas cosas que antes consumían nuestra atención, esas cosas que nos quitaban el sueño, cada vez van quedando de lado y van quedando más atrás y más atrás y más atrás, porque nuestra esperanza está allá. Y somos peregrinos, somos extranjeros, y sabemos que nuestro verdadero gozo, nuestra verdadera vida está escondida con Cristo. Y ya fuimos reconciliados. Nuestro lugar está allá. Nuestra morada está allá. No algo que nos tenemos que ganar, algo que ya nos dieron, algo que ya nos está esperando. Estamos incluso sellados por su Espíritu Santo como el adelanto, como las arras, como la garantía de esa eternidad que nos espera. El cristiano maduro pone la mirada, pone la eternidad en la vida eterna y vive en este mundo como un extranjero y un peregrino. Camina por fe, no por vista. Camina por lo que no puede ver, por la promesa, por lo que Dios ha dicho, no por lo que puede tocar y palpar. Porque tiene la certeza de que Dios es fiel y que cumple lo que promete. Porque su fidelidad es grande, porque su fidelidad es eterna. Y porque a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel.
La cuarta marca de un cristiano maduro: se humilla delante de Dios. Fíjense lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 7. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Permítanme leer nuevamente el versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Él se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. Un cristiano maduro, hermanos, sabe que no tiene absolutamente nada de qué jactarse delante de Dios. Un cristiano maduro se reconoce chiquitico delante de un Dios infinito. Un cristiano maduro se reconoce pecador delante de un Dios santo, santo, santo. Reconoce que fue salvado por pura gracia. Reconoce incluso que hasta la fe es un don de Dios. ¿Recuerdan? Lo cito nuevamente, el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza. La fe, hermanos, esa fe de la que dependemos para relacionarnos con Dios, proviene de Él. El perdón proviene de Él. La gracia proviene de Él. Las bienaventuranzas comienzan diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que reconocen que son pobres espirituales delante de Dios, que no tienen absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Un cristiano maduro sabe, recuerda cada día que fue salvado por gracia, y frente a la santidad, al poder y a la majestad de Dios se reconoce incapaz, se reconoce diminuto. Sabe que depende de Dios para mantenerse firme y que por cuenta propia no podría hacer absolutamente nada. Si pensamos que nosotros podemos mantenernos firmes en la vida cristiana y que podemos caminar una vida cristiana en plena obediencia y plena firmeza porque somos maduros y porque tenemos una fuerza de voluntad tremenda, basta con que el Señor nos suelte un ratico por cuenta propia para que nos demos de frente con la realidad del pecado, caigamos y recordemos que no tenemos la capacidad para hacer lo que Él quiere que hagamos, para vivir como Él quiere que vivamos. Y frente a toda esta realidad, un cristiano maduro se humilla delante de Dios, pero no es una humillación en la que uno dice, no es una humillación con amargura, no es una humillación con dolor, es una humillación con gozo. Porque nos humillamos gozosamente delante del Dios que nos salvó, diciendo: Señor, qué grande eres. Señor, qué majestuoso eres. Señor, qué infinito eres. Señor, qué grande es tu amor. Señor, qué grande es tu misericordia. Gracias, Padre, porque me salvaste, Señor, a pesar de quién soy yo. Gracias porque me sustentas, Señor. Gracias porque me mantienes firme. El cristiano se humilla delante de Dios, pero no es un acto vergonzoso o bochornoso. Es el acto más glorioso, es el acto más gozoso que se puede hacer: humillarse del Dios santo, humillarse delante del Dios santo, santo, santo. En un cristiano no hay lugar para el orgullo, porque sabe que delante de Dios no tenemos absolutamente nada de que estar orgullosos. Alguien dijo por ahí que lo único que nosotros realmente ponemos para nuestra salvación es nuestro pecado. El resto lo pone Él. Humillarnos delante del Señor es una marca de ser cristianos maduros, es una marca de madurez.
Y de nuevo, no es bochornoso. No es algo que, como el mundo lo vería, allá ustedes que se humillan. Es un acto hermoso, es un acto de amor, es un acto de entendimiento del carácter, la magnitud, el amor, la misericordia del Señor. Vamos a la quinta marca del cristiano maduro, y es que depende de la oración para vivir como Dios quiere. En el día a día depende absolutamente de buscar la presencia de Dios en oración para vivir en victoria sobre el pecado, para entender y conocer la voluntad de Dios y para poder servirle como Él quiere ser servido. Fíjense lo que dice Lucas 11. Los discípulos se acercaron a Jesús. Él estaba orando. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Jesús enseñó a sus discípulos. Recuerden que no estamos hablando de personas que eran ajenas a la oración. No es una persona que en su vida había orado y de repente se encontró con Jesús y le dijo: Señor, enséñame a orar. Eran israelitas, hermanos. Oraban, estaban acostumbrados a orar. Era parte integral de su vida orarle al Señor. Sin embargo, esta gente se acerca a Jesús y le dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué verían ellos en Jesús? ¿Qué tipo de oración verían ellos en Jesús que se acercan y les dice: enséñanos a orar? Y es interesante porque ¿cuántas veces vemos a Jesús una noche entera en oración? ¿Recuerdan lo que hizo el Señor antes de llamar a los 12? Pasó la noche entera orando. Y a veces uno piensa sencillamente que él iba a orar para estar en comunión con el Padre. Pero recordemos que el Señor se hizo hombre y fue 100% hombre, fue Dios. Y nunca dejó de ser Dios. Pero vivió aquí como un hombre. Y a través de la oración iba a la presencia del Padre. Y se nutría de la guía. Y se nutría del amor. Y se nutría de la misericordia. Para él era necesario, para él era imperativo ir delante del Padre a estar con Él. Un cristiano maduro se maravilla al ver cómo Jesús en su humanidad perfecta dependía de la oración y dependía de la intimidad con Dios para llevar adelante el reto, el ministerio enorme que tenía por delante. De hecho, lo último que hizo antes de ir a la cruz, ¿qué fue? Orar. Y oró de una manera tremenda. Padre, pasa de mí esta copa. Pásala de mí, pero que sea tu voluntad y no la mía. Dame la fortaleza, Señor. Dame la fortaleza, Padre. Continuamente vemos a Jesús orando. Y como cristianos debemos maravillarnos de que es Cristo, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, no parara de orar. Y que quedara registrado en la Biblia la manera en la que Él oraba. Cuando lleguemos más adelante en Juan, al capítulo 17, y veamos esa oración de Jesús en Juan 17, vamos a maravillarnos. Hermanos, un cristiano maduro entiende que sin una vida de oración lo que hay es resequedad, oscuridad. El cristiano que camina con el Señor ha experimentado la oscuridad y ha experimentado el fracaso de tratar de servir a Dios en sus propias fuerzas. Tratar de vencer el pecado y de glorificar el nombre de Dios por cuenta propia.
Sabe que sin la presencia, que sin la guía continua de Dios, vamos a caminar a ciegas. Solo imagínense que nos metan en un cuarto de 500 metros cuadrados, en un espacio de 500 metros cuadrados lleno de cosas, a oscuras. Y nos digan, muévete por ahí, camina. Encuentra la salida. Hermanos, para un cristiano caminar sin estar buscando continuamente la presencia de Dios en oración es peor que caminar a ciegas. Porque estamos caminando por lo que creemos que vemos, pero no por lo que realmente Él ve. Un cristiano maduro reconoce incluso que no sabe cómo orar y que le tiene que pedirse al Señor, Señor, enséñame. Señor, enséñame a orar, porque si me dejas a mí, lo que voy a pedir es dame. Y si abrimos nuestras Biblias vemos que está llena de lugares, de pasajes que nos enseñan a orar. Ustedes piden y no reciben porque piden mal, para satisfacer sus propios deseos, entre otros. Vemos una iglesia orando y pidiendo, no, Señor, líbranos de la persecución, líbranos de estos problemas que tenemos, Señor. Los judíos nos están persiguiendo, nuestros propios hermanos nos persiguen. No. Señor, estaba escrito que nos iban a perseguir. Señor, estaba escrito que te iban a llevar a la cruz. Danos la fortaleza, Señor, para perseverar frente al sufrimiento, frente a la persecución, y darnos el poder para salir y predicar tu palabra con valentía. Y seguimos leyendo y el Señor nos enseña a orar. Pero no es algo que se debe quedar en las páginas de la Biblia. Es algo que debe ser parte de nosotros. Abrimos nuestras Biblias y le decimos, Señor, enséñanos a orar. ¿Pero de qué sirve eso? Sí, en mi día a día no tengo una vida de oración. Creo que todos hemos experimentado los efectos de la falta de oración en nuestra vida. Todos hemos experimentado cómo cuando ponemos la oración de lado, podemos estar leyendo la palabra, podemos estar sirviendo, podemos estar haciendo lo que sea. Pero cuando dejamos la oración de lado, nuestra vida empieza así. Se va en picada. Nuestra comunión con el Señor se va en picada. Nuestra capacidad para enfrentar el pecado se va en picada. Nuestra capacidad para ver el mundo como Él lo ve desaparece. Se va desvaneciendo. Vamos a ver la sexta marca de un cristiano maduro, y es que ama sacrificialmente a los demás. Allí en Juan 13, 34 y 35 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Un cristiano maduro sabe que es amado por Dios, sabe que no merece ese amor, sabe el precio que Jesús pagó por él en la cruz. Y sabiendo todo esto, ve a los demás y reconoce que él no tiene derecho a señalar, a hundir, a juzgar a nadie. Porque él es, al igual que ellos, pecador. Y él no merecía absolutamente nada de lo que el Señor hizo. Él no merecía el perdón. Una cosa es ir, señalar una conducta y levantar al hermano. Pero otra es ir por ahí pensando que somos superiores a los demás. Y la falta de amor, lo que impide que amemos a otros
como Dios quiere que los amemos, a pesar de tener su Espíritu Santo que nos lleva a amar y que va produciendo ese amor, hay un impedimento. Y es no recordar quiénes somos nosotros y no ver que los demás están en la misma situación que nosotros. Cuando nos reconocemos peregrinos, cuando nos reconocemos extranjeros en este mundo, cuando reconocemos que el Señor pagó el precio que pagó para hacerme peregrino y para hacerme ciudadano de su reino, entonces voy a estar dispuesto a sacrificar las cosas temporales de aquí por agradecimiento y por amor al Señor. Y voy a poder ver a otros como Él los ve. Y voy a poder amarlos como Él quiere que los ame. Cuando reconozco quién es Él, lo que Él hizo y quién soy yo, empiezo a entender que fui enviado, no solamente salvado, sino comisionado a hacer, a continuar la obra que Él consumó, a ir y a dar testimonio de la cruz, a ir y a dar testimonio de la obra de Él en su pueblo. Un discípulo maduro reconoce que está llamado a representar a Dios y se goza en que el mundo vea en Él no, wow, qué persona tan buena, sino vea en Él una expresión de ¿qué? Del amor de Dios, de la misericordia, de la gracia de Dios. El cristiano maduro se goza en que las demás personas vean en Él el amor del Señor. Jesús mismo lo dijo, lo acabamos de leer. Ámense unos a los otros como yo los he amado, de forma sacrificial, para que los demás reconozcan que ustedes son mis discípulos. Amar a los otros sacrificialmente es el camino para que los demás vean que nosotros somos discípulos de Cristo, para que su nombre sea exaltado. No se trata de me voy a sacrificar por los demás. No se trata de algo que nos produce dolor o pérdida. Es algo que produce ganancia. Porque cuando el nombre de Dios se glorifica, cuando el nombre de Dios es exaltado, ganamos. El que nos amó y dio su vida en esa cruz es exaltado por nuestra conducta, por nuestro amor. Hermanos, los que tuvimos el privilegio de compartir suficiente tiempo con nuestra amadísima hermana Isnelda, pudimos ver estas 6 marcas que acabamos de hablar y muchas otras, porque estas son solo 6 de muchas otras. Pero pudimos ver estas 6 marcas claramente en ella. Si alguien me pidiera a mí, o probablemente a muchos de los que estamos acá, que describiéramos a Isnelda, lo más seguro es que no comenzáramos a hablar de qué buena persona era, de que ella era muy simpática, o que era muy organizada, o de que era una excelente profesional, o que era una persona que era muy buena administradora, muy buena ama de casa, sino de cómo su vida exaltaba y glorificaba a Dios. Si hubo algo que a nosotros nos impactó de la vida de Isnelda, es cómo su vida era un reflejo de la obra de Dios en ella, y cómo lo que ella hacía glorificaba al Señor. Si había algo que caracterizaba a Isnelda, era su anhelo por glorificarlo, su deseo por serle útil. Y eso es una realidad, hermanos, en la vida de cada
cristiano maduro que camina o que ha caminado en esta tierra? Quien se encuentra con un cristiano maduro, se encuentra con una persona que está deseosa por glorificar a Dios. Una persona que anhela serle útil. Una persona que no busca la mirada para sí misma, sino para Él. Resumiendo lo que hemos visto. Una persona que ama a Dios porque sabe que Dios lo amó primero. Una persona que es temerosa de Dios y que busca apartarse del mal. Una persona que tiene su esperanza puesta en la vida eterna y no en las cosas temporales de este mundo. Una persona que se humilla continuamente delante de Dios, que depende de la oración para vivir como Dios quiere y que ama sacrificialmente a las personas que tiene alrededor para que otros lo vean como un discípulo de Cristo y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Hermanos, así, con estas características, entre muchas otras, recordamos nosotros a esos cristianos maduros con los que el Señor nos ha dado el privilegio de compartir nuestra vida cristiana. Y la pregunta que debemos hacernos delante de la ocasión que el Señor nos ha puesto al llamar a Isnel de su presencia es: ¿cómo nos recordarían a nosotros, nuestros hermanos en la fe, si el Señor nos llamara en este instante a estar con Él? Si yo tomo esta lista de cómo luce un cristiano maduro y me pregunto, ok, así recuerdo yo a Isnelda, así yo recuerdo a tal y a tal siervo. Así recuerdo yo a los siervos maduros con los que he interactuado, a los cristianos maduros con los que he interactuado. Aman a Dios porque saben que Él los amó primero, son temerosos de Él y buscan apartarse del mal, tienen su esperanza verdaderamente puesta en la vida eterna, se humillan continuamente delante de Dios, dependen de la oración para vivir como Él quiere y aman sacrificialmente a las personas que están alrededor. ¿Cómo me recordarían a mí, mis hermanos en la fe, si el Señor me llevara en este instante? Vamos a tomarnos un tiempo, aprovechar este recordatorio tremendo que el Señor nos ha dado de que la vida se va así. Alguna vez estaba viendo un documental y decían que la vida de una persona aquí en la tierra se resume a un guión entre dos fechas. Y es así de crudo. Cuando nos toca irnos de aquí, nuestra vida se resume a un guión entre dos fechas. Sabemos cuándo llegamos, pero no sabemos en qué momento nos toca irnos. Si el Señor nos llamara ahorita, ¿podríamos decir que hemos vivido una vida que glorifica al Señor? ¿Podemos decir que llegamos a ser cristianos maduros, que estábamos produciendo frutos para su reino, que estábamos dándole la gloria a Él en todo? ¿Estamos nosotros exhibiendo estas características como cristianos? Es una pregunta muy personal, que puede ser muy dolorosa, pero que tiene que movernos el piso. Porque si les soy sincero, ¿cuántas personas que cumplan estas 6 características y que uno diga, wow, qué cristiano tan maduro es este? ¿Qué persona, qué cristiano para ser fiel representante de Dios nos cruzamos nosotros en el día a día? Son contados. Muchos se van y no llegan a la madurez, a pesar de tener años en la fe, a pesar de haber caminado con el Señor y de ser discípulos suyos por décadas, mueren sin alcanzar la madurez en Cristo. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero llegar a la presencia del Señor, no me gustaría llegar a la presencia del Señor sin ser un cristiano maduro. ¿Recuerdan lo que le dijo él a aquellos siervos que tomaron lo que él les había dado y produjeron? Les dijo, ven acá mi siervo fiel. En lo
poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué va a decir el Señor de nosotros? Vamos a orar. Señor, hoy, frente a tu palabra, frente a las evidencias que nos das a través de otros hermanos, Señor, que han caminado contigo y que han exhibido, Señor, estas marcas de madurez. Debemos reconocer, Padre, que son muchas nuestras fallas, que estamos lejos, Señor, como probablemente también lo estaba cada siervo que ha caminado contigo. Pero que tal vez nosotros estamos aún más lejos, Señor, de ser esos cristianos maduros que tú quieres que seamos, Señor. Padre, danos una conciencia clara cada día de la magnitud de tu amor. Que podamos decir que te amamos porque tú nos amaste primero, Señor, pero que no sea algo que sale de nuestra boca para afuera. Que sea algo que realmente experimentamos día a día, Señor. Que te temamos, Señor, sabiendo que no tenemos condenación, pero que tengamos temor de ti porque no queremos ofender al Dios que se hizo hombre y nos salvó, al que nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, Señor. Que nuestra esperanza esté puesta en la vida eterna, Padre. Que cada día nos reconozcamos extranjeros y peregrinos aquí en este mundo. Que continuamente nos humillemos delante de ti, sabiendo que no tenemos absolutamente nada, Señor, para ofrecerte. Que todo lo que tenemos viene de ti y que tú eres quien nos sustenta y quien nos permite continuar. Que tengamos una vida de oración real, Señor. Que dependamos por completo de la oración para vivir como tú quieres que vivamos, que busquemos tu presencia, que cada segundo de nuestra vida, Señor, sea un momento de oración. Que la oración no se restrinja, Señor, a momentos específicos del día en los que buscamos tu presencia, sino que no importa lo que nosotros estemos haciendo, vivamos delante de ti, hablando contigo, recordándote, preguntándote, interactuando contigo en todo lo que hacemos, Señor. Buscando tu guía, tu consejo, tu aprobación, tu corrección, Señor, en cada cosa que hacemos. Que continuamente estemos buscando la fortaleza en ti, Señor. Que reconozcamos tu presencia, que recordemos cada segundo, Señor, que como cristianos somos morada del Espíritu Santo, Señor. Y que tu presencia habita en nosotros, Padre, y que a donde nosotros vayamos, tú estás. Que amemos sacrificialmente, Señor, recordando lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Y sabiendo, Padre, que al amar como tú nos has amado, Señor, seremos testimonios de tu amor, seremos testimonios de ser tus discípulos, Señor, y tu nombre estará siendo glorificado. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de Isnelda y por la vida de cada siervo maduro, Señor, que te ha servido. Que ha entregado su vida a ti, que se han dedicado a exaltarte, Señor. Y que a través de los años, Padre, han alcanzado la madurez, Señor. Deseamos alcanzar la madurez. Queremos ser cristianos que te glorifiquen. Ayúdanos, Padre. Corrígenos, guíanos. Haz lo que tengas que hacer, Señor. No nos dejes permanecer como niños en la fe. Te damos el honor, te damos las gracias por este tiempo. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, y ponemos nuestras vidas nuevamente en tus manos en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.